El Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un placer y un gozo estar ante ustedes con el propósito de abrir la palabra de Dios. Antes de tener la oración para nuestro tema, vamos a tener un texto de meditación en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 56 y la página 57. Dice así el espíritu de profecía. En la parábola de la simiente de mostaza, no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento, la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Ved a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, solo, reprendiendo el orgullo y el formalismo en la nación judía. Ved a los primeros portadores del Evangelio a Europa. Cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas, los dos tejedores de tiendas, cuando juntos con sus compañeros tomaron el barco en Troas para Filipo. Ved a Pablo el anciano, encadenado, predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Ved las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo de la Roma imperial. Ved a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Vedle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa, declarando: aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. Ved a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ved a un hombre agobiado por los clamores del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje de amor de Cristo. Escuchad la respuesta del clericalismo. Siéntese, joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda ni la mía. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de verdad. ¿No se vuelven muchos de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas Cristo en la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Y en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada
de su gloria. Con estas palabras quiero invitarles que me acompañen a doblar nuestras rodillas para tener una oración. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora humildemente doblamos nuestras rodillas y queremos pedir tu bendición, ya que hemos de abrir tu santa y bendita palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda capacitarnos, tanto para explicarla como también para entenderla. Rogamos que tus ángeles puedan estar en nuestra compañía también. Lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuestro tema para esta ocasión es un tema sumamente importante. Es un tema que trae nuevas verdades, aunque antiguas, escritas en la Biblia y en el espíritu de profecía. Para nosotros en esta ocasión son nuevas, ya que hemos de estudiar un tema que tiene que ver acerca del reino de Dios. Podríamos pensar nosotros qué nuevas verdades puede haber más en cuanto a este tema, el reino de Dios. Pues en esta ocasión, con la ayuda de la Biblia y el espíritu de profecía, mostraremos algunas verdades que son nuevas. Y queremos abarcar el tema en una forma general. Quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los adventistas del séptimo día creemos que cuando Cristo venga por segunda vez, todos los fieles, tanto muertos como vivos, serán llevados al cielo, y así como dice la palabra de Dios, reinarán con Cristo por 1000 años en el cielo. Cuando esos 1000 años terminen, todos creemos que los santos, los que fueron llevados al cielo a la segunda venida de Cristo, junto con Él y todos los ángeles, descenderán sobre esta tierra. Según el capítulo 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estos pasajes de las Escrituras muestran claramente, hermanos, que el pueblo de Dios, cuando Cristo venga por segunda vez, será llevado al cielo para morar con Él por 1000 años, según Apocalipsis 20, versículo 4. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces descienden sobre esta tierra, ya hay una nueva tierra, ya hay un cielo nuevo, y ahora Cristo mora con su pueblo sobre esta tierra por la eternidad. Esas son nuestras creencias concernientes al reino. Un reinado por 1000 años en el cielo y después un reinado por toda la eternidad en esta tierra, una vez que ya se haya hecho una transformación completa en este planeta. Pero hermanos, hoy en esta ocasión vamos a mostrar que este reino de Dios, que será heredado por los santos, tiene una fase antes de estas dos fases. O sea que me refiero que este reino tiene una fase antes del milenio. Así es que hoy en esta ocasión
con la ayuda de la Biblia y el espíritu de profecía, vamos a explicar si realmente es cierto lo que estoy diciendo. Si hay apoyo bíblico y en el espíritu de profecía para decir que el reino tiene una fase antes del milenio. Quizá ustedes escuchen un poco raro estas expresiones como adventistas del séptimo día, pero hermanos, nuestra enseñanza de esta ocasión solo está basado en la Biblia y el espíritu de profecía, que son los medios por los cuales los adventistas dan a conocer su mensaje a aquellos que no lo conocen. Así es que les invito que me acompañen, si tienen lápiz, tienen papel, tomen nota, tomen su Biblia para comenzar nuestro estudio. Quiero que comencemos en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Del profeta Isaías encontramos que con la promesa del nacimiento del Mesías, que es el tema que abordan estos versículos que acabo de leer, con la promesa del nacimiento del Mesías se anuncia también el establecimiento de un reino, de su reino. A diferencia de todos los reinos que existen hoy, la Biblia dice en el versículo 7 que ese reino va a ser establecido y confirmado en juicio y en justicia. Así es que, comenzando, hermanos, con el anuncio del nacimiento del Mesías en las profecías concernientes a la venida del Hijo de Dios a este mundo, vamos a ver mezclada la promesa del establecimiento del reino. O sea que esto quiere decir, hermanos, que siempre el plan de Dios ha sido tener un reino, un pueblo en esta tierra que represente verdaderamente el carácter de Dios. Así es que para ustedes no es nada nuevo que cuando Cristo Jesús vino a este mundo y comenzó su ministerio a predicar en este mundo, muchos de los que le seguían esperaban que Él se proclamara rey y estableciera un reino por encima del reinado de los romanos que existía en ese tiempo. En la ocasión cuando Jesús había alimentado a los 4,000 en el monte, en ese momento vino a ellos el pensamiento que había llegado el tiempo de que se debería de establecer ese reino. Jesús podía ver claramente en las personas reunidas ahí sus propósitos y sus pensamientos. Sin embargo, esos no eran los planes de Jesús en ese tiempo. Cuando sus discípulos se reunían y le seguían, también entre ellos había disputas y había peleas en cuanto a quién sería el mayor en el reino. O sea, estas ideas no surgieron solo de la nada, sino que las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías hablaban del establecimiento de ese reino. O sea que lo que generalmente se creía en ese tiempo es que al venir el Mesías, Él establecería un reino y nuevamente la nación judía gobernaría todo el mundo. En una ocasión también la madre de Santiago y Juan vino a Jesús y le hizo una petición muy especial. Esta mujer le dijo a Jesús que cuando el reino se estableciera, que por favor uno de sus hijos estuviera a la izquierda y el otro estuviera a la derecha. Sin embargo, hermanos, tristemente eso es el razonamiento de los seres humanos. Esos eran los planes humanos en ese tiempo. Ya para el tiempo cuando Jesús había muerto, había resucitado, pasó 40 días con sus discípulos después de su resurrección y se reúne nuevamente ahora para despedirse. Jesús estaba por irse al cielo y ellos están preocupados. Bueno, ya Jesús vino, murió, resucitó, ahora está por irse
y a ellos les preocupaba algo. A los que se habían reunido se preguntaban, bueno, ¿y el reino? Y le hicieron una pregunta a Jesús. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Escuchen de la palabra de Dios lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Notan lo que acabamos de leer? Se están despidiendo y entonces los que se reúnen vienen y le preguntan, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y si ustedes escuchan de Jesús, no fue que el reino no sería restaurado, sino que solamente Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea, que el establecimiento del reino no era para el tiempo de Jesús en su primer advenimiento, en el tiempo de los apóstoles, no. Eso es claro. La Biblia no está diciendo que no se establecería un reino. Sin embargo, solamente Jesús dijo, no les toca a vosotros saber. La pregunta entonces para nosotros hoy, si no era para el tiempo de ellos, ¿cuándo se establecerá ese reino? Ya habíamos hablado, según Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21, que cuando Cristo venga, su pueblo reinará con él por 1000 años en el cielo. Y después de los 1000 años, Cristo reinará con su pueblo en esta tierra por la eternidad. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia concerniente a este reino que esperaban los discípulos en el tiempo de Jesús? A este reino que los profetas Isaías, Jeremías, todos los que hablaban del advenimiento del Mesías, hablaban. Quiero que me acompañen al libro de Daniel. Ahí vamos a encontrar la respuesta de nuestra pregunta. Si no le tocaba en el tiempo de los discípulos y los apóstoles, ¿cuándo entonces será establecido ese reino? Daniel 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Hermanos, quiero decirles que este versículo es un versículo profundo. Este versículo, hermanos, nos da la respuesta, o este versículo nos abre la comprensión en cuanto a la fase de la cual estamos hablando, del reino antes del milenio. Ya en el tiempo de Jesús esperaban que fuera establecido. Es más, Juan el Bautista, preso, esperaba que Cristo estableciera ese reino. Entonces, hermanos, no era para su tiempo de ellos. Y de la palabra de Dios, en Daniel capítulo 2, versículo 44, nos dice claramente cuándo. Si ustedes recuerdan, hermanos, en el tema que tuvimos acerca de la gran imagen de Daniel capítulo 2, habíamos estudiado que el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor fue acerca de esta gran imagen. La cabeza de la imagen era de oro, el pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies era una mezcla de hierro con barro cocido. Todas estas partes de la imagen representan ciertos imperios. Habíamos explicado que la cabeza simboliza el imperio de Babilonia. Medo-Persia está representado por el pecho y los brazos. Grecia por el vientre y los muslos. Roma pagana por las piernas. Y habíamos explicado que según el espíritu de profecía, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 322, dice que nos encontramos viviendo en los 10 dedos de los pies de esta imagen, o sea que los pies representan nuestro mundo presente.
Eso es de lo que habla Daniel capítulo 2. Cuando llega al versículo 44, está hablando acerca de los pies, de los 10 dedos de los pies que representan 10 reinos. Y es cuando la Biblia dice, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Hermanos, noten la declaración de la Biblia. Dice claramente, en los días de estos reyes. Eso quiere decir, durante el periodo en el cual existen estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino. Eso es lo que realmente la Biblia dice. Hermanos, yo sé que este razonamiento va contrario a todo lo que hemos creído por muchos años, pero hermanos, yo les pido que por favor analicemos detenidamente lo que dice la Biblia. Dejemos a un lado lo que hemos creído anteriormente por muchos años, que si creemos en esta manera que hoy estamos explicando, no nos afecta de ninguna manera en nuestras creencias que hemos tenido. Pero hermanos, la Biblia dice, en los días de estos reyes, no antes de los días de estos reyes y no después de los días de estos reyes, sino dice, en los días de estos reyes, que claramente quiere decir en el tiempo en el cual ellos existen, o sea, durante el periodo que corresponde a nuestro mundo presente hoy en día. El Señor levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es lo que habíamos explicado, hermanos, en la profecía de Daniel capítulo 2. Ahora vemos que esta piedra es la que desmenuza la imagen. Y dice la palabra de Dios en Daniel 2:44 que ese reino quebrantará y desmenuzará todas las naciones. Claramente entonces, hermanos, esta piedra recibe el nombre de un reino. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, esta piedra representan los 144,000. O sea que ellos son los primeros súbditos de ese reino. Hoy, a través de nuestro estudio, nos basaremos un poco explicando en este cartel, en esta ilustración, la idea. Si ustedes notan, nuevamente regreso. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y Él permanecerá para siempre. Hermanos, la Biblia claramente muestra que ese reino en gloria que los santos heredarán por 1000 años en el cielo, ese reino en gloria que se heredará por toda la eternidad después de los 1000 años, tiene un comienzo en los días en los cuales existen estos reyes. Qué maravilloso, hermanos, es poder notar que Dios tiene planes para su pueblo. Qué maravilloso es poder ver claramente que el establecer un reino antes de que Cristo venga, con el propósito de que su pueblo more en él, durante los acontecimientos que ocurrirán en este mundo, tales como las plagas, el tiempo de la gran tribulación. El mundo estará envuelto en desastres. Sin embargo, hermanos, Dios tiene un lugar preparado para su pueblo durante este tiempo. En eso se basa nuestro estudio. Esta es la primer prueba, Daniel 2:44, que hay una fase antes de que Cristo venga. Vamos a seguir en nuestro estudio explicando acerca de esto. Ahora vamos a ir, hermanos, a estudiar un poco cuál era el propósito de Dios con la nación de Israel. Eso nos trae mucha luz también para entender este tema. Quiero que me acompañen o que tomen nota. Voy a leer del Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes, la página 12 y la página 13. Hasta la 14 abarca mi lectura. Está hablando del Israel antiguo. Mediante la nación escogida, Dios había querido impartir bendiciones a toda la humanidad. La viña del Señor de los ejércitos, declaró el profeta, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. A este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios,
estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección porque le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Como torre del viñedo, Dios puso su santo templo en medio de la tierra. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Hermanos, el espíritu de profecía dice claramente cuál era el propósito de Dios con la nación antigua, el Israel antiguo. 3 puntos sumamente importantes aquí, hermanos. Dice que Dios quería que por medio de la revelación de su carácter a través de su pueblo, otros fueran atraídos a ellos. O sea que mediante la invitación del Evangelio, por medio de los ritos y las ceremonias, dice que los idólatras iban a ser invitados a separarse de su idolatría y unirse al pueblo verdadero. Dice la última parte de la cita, hermanos: a medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Bien, Dios quería revelar su carácter a través de su pueblo para que fueran testimonio para los que no le conocían. Por medio de su mensaje que Él les daba, muchos idólatras iban a ser invitados a unirse al pueblo de Dios. El reino de los israelitas debería crecer, ensancharse hasta que sus términos abarcasen el mundo entero. Ese era el propósito antiguo con la nación de Israel. Hermanos, ese sigue siendo el mismo propósito de Dios hoy con su pueblo. Desde ese tiempo el Señor está buscando un pueblo que pueda revelar realmente su carácter a aquellos que no le conocen. El plan de Dios es tener un pueblo que pueda dar un evangelio a todo el mundo, un mensaje, y todos los idólatras puedan dejar su idolatría y unirse a su pueblo. Eso ha sido siempre el propósito de Dios. Pero escuchen, hermanos, lo que dice el espíritu de profecía en la página 14. Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. El Israel antiguo no cumplió, dice, el propósito de Dios. Así es que, hermanos, hoy, en los días que vivimos nosotros hoy, el Señor está esperando un pueblo que pueda representarlo fielmente ante aquellos que no le conocen. Y en eso se basa nuestro estudio. ¿Por qué el propósito de tener una fase antes del milenio en cuanto al reino? Eso es nuestro estudio. Ya aquí vimos los objetivos, hermanos. Si ustedes escucharon la cita de Profetas y Reyes, los objetivos son muy claros. Un pueblo que represente el carácter de Dios ante aquellos que no le conocen. Por medio de un mensaje, hacer una invitación a todos los idólatras que se unan con el pueblo de Dios. Ese reino, dice, debe ir ensanchando sus términos, creciendo hasta que abarque todo el mundo. Hermanos, quiero nuevamente venir a la ilustración, recordando lo que habíamos estudiado. Daniel capítulo 2, versículo 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó
toda la tierra. Estos versículos de Daniel capítulo 2 concernientes a la piedra, hermanos, realmente cumplen el propósito de Dios. Lo que Dios quería antiguamente, un pueblo que lo represente ante las naciones. Nosotros explicamos que esta piedra que es cortada del monte es el remanente del pueblo de Dios. Un pueblo purificado. Este remanente lo componen los 144,000. Cuando la piedra hiere la imagen, dice que, y la desmenuza, la piedra crece y crece y llena toda la tierra. El propósito de Dios con la nación antigua era que por medio del evangelio, de la predicación, ese reino del Israel antiguo abarcara el mundo entero. No se cumplió ese propósito, pero hermanos, las profecías nos muestran que ese propósito se cumplirá finalmente con los fieles adventistas del séptimo día, los 144,000 que con gran poder predicarán a todo el mundo un mensaje de reavivamiento y reforma, un mensaje de arrepentimiento, y entonces ese reino, esta piedra crece y crece y llena toda la tierra, como era el propósito de Dios con la nación antigua. Bien, ¿qué más evidencias tenemos acerca de este reino o de esta fase? Quiero que me acompañen ahora a Jeremías. Jeremías, capítulo 30, versículo 3. Dice la Biblia: porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Esta profecía, escrita en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 3, si ustedes van al estudio de la historia del pueblo de Israel, encontrarán que no se ha cumplido, hermanos. Esta promesa muestra que un día, tanto Israel como Judá serán reunidos y serán llevados a su tierra, la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Hermanos, a través de la historia del pueblo de Israel encontramos que Dios los establece como su pueblo. Quería establecer un reino que durara por siempre, que reflejara su carácter, que los demás que no conocían al Dios verdadero por medio de su ejemplo pudieran ser atraídos a ese reino. No cumplió su propósito el Señor. Más tarde, por causa de su idolatría, después de la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido. El reino de las 12 tribus fue dividido en dos partes, 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus recibieron el nombre de Israel y las 2 tribus quedaron con el nombre de Judá, por causa de la idolatría. Un poco más tarde de que el reino se divide, hermanos, por causa de no hacer caso a los mensajes de Dios, las 10 tribus tuvieron que ser esparcidas por todo el mundo, por el rey de Asiria. Eso fue la culminación, o eso fue el final de las 10 tribus, esparcidas por todo el mundo por el rey de Asiria. Más tarde, con la venida del Mesías, las 2 tribus de Judá también fueron rechazadas y como nación dejaron de ser el pueblo de Dios. Y hoy en día, hermanos, estas naciones, este pueblo, trata de unirse, se están buscando para nuevamente cumplir las profecías de la Biblia, el Israel de la carne, los judíos de sangre. Pero queridos hermanos, quiero decirles hoy que las profecías o el cumplimiento de estas promesas no son para los judíos de sangre. Hay otro pueblo que va a heredar estas promesas. Según la historia, hermanos, nunca jamás desde que este gran problema ocurrió en las 12 tribus, han vuelto a ser reunidas nuevamente en un solo pueblo. Nunca más, hermanos. O sea que esta promesa registrada en Jeremías capítulo 30, versículo 3, no se ha cumplido. Sin embargo, aquí está en la Biblia. Y vamos a ver, hermanos, si se van a cumplir o no se van a cumplir estas promesas. Dice el versículo 24 del mismo capítulo:
no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Hermanos, aquí está la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Y la palabra de Dios es claro que dice, no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Si ustedes notan, hermanos, esto fue una promesa que Dios hizo a su pueblo antiguamente. Si ustedes me acompañan al libro de Salmos 105, versículos 8 al 11, dice lo siguiente: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Bien, esta promesa fue hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y establecida a Israel por pacto sempiterno, de que el Señor daría la tierra de Canaán por heredad. Tristemente, esta promesa no pudo cumplirse con el Israel antiguo. Sin embargo, hermanos, vemos que las profecías proyectan un tiempo cuando el Señor nuevamente va a juntar a su pueblo. Pero ya hemos hablado que no son los israelitas o los judíos de sangre, sino que estas promesas se cumplirán con un Israel espiritual. Quiero que vayamos ahora a Jeremías 23, versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán el Señor, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Hermanos, nuevamente habla acerca de el nacimiento del Mesías. Nuevamente esta profecía de Jeremías está hablando de que Cristo vendría y que en sus días, cuando Cristo viniera, entonces Israel y Judá sería salvo. Y el versículo 7 y 8 muestra que cuando el cumplimiento de esta profecía venga, ya no se va a decir, vive el Señor que hizo subir la casa de Israel de Egipto, no, sino vive el Señor que trajo la casa de Israel de todas las naciones a donde habían sido arrojadas. Nuevamente, hermanos, vemos que se hablan las profecías del recogimiento de esta nación, de este pueblo. Entonces, hermanos, dice, y habitarán en su tierra. ¿Cuál tierra? Según Salmo 105, Canaán. La tierra de Canaán fue la que Dios prometió a su pueblo. Así es que cuando habla los textos de la Biblia que serán traídos a su tierra, está hablando de esa porción de la tierra, Canaán o Palestina. Entonces, hermanos, nuevamente revisando la historia, encontramos que estos versículos no se han cumplido. Estos versículos, hermanos, están por cumplirse en nuestros días. Quiero que me acompañen ahora a Ezequiel, capítulo 34. Vamos a leer de los versículos 11 al 13 y después 22 al 24. Dice, porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras,
las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Otra promesa más. Ahora en el símbolo de ovejas se muestra al pueblo de Dios y se muestra que el Señor mismo dice, las reunirá, las recogerá y las llevará, dice, las apacentará, dice, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Versos 22 al 24 del mismo capítulo dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Al comienzo del tema, hermanos, hablábamos del establecimiento de este reino, de este pueblo. Ahora, a este nivel, en Ezequiel capítulo 34, versículos 22 al 24, hablando del pueblo de Dios como símbolo de ovejas, verso 31 dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pacto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. Entonces, está hablando a su pueblo. Ahora se introduce aquí, hermanos, un personaje. Dice el versículo 23, levantaré sobre ellas un pastor. Al momento cuando el Señor las reúna a sus ovejas o a su pueblo, Él levanta a un pastor en medio de su pueblo. Y la Biblia dice, hermanos, a mi siervo David. Él las apacentará y él será por pastor. Y no solo pastor, la Biblia dice el verso 24, mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Hermanos, realmente nosotros hoy no sabemos si literalmente el rey David será resucitado o será alguien más. Sin embargo, estas promesas que muestran que nuevamente el Señor recogerá a su pueblo, también hablan de que en ese tiempo el Señor levantará a David, será pastor y será príncipe en medio de su pueblo en ese tiempo. Bien, ahora quiero que vayamos a otra parte de la Biblia, a Ezequiel capítulo 36, pero antes de abrir la Biblia ya, vamos a hacer un repaso. Vemos claramente, hermanos, que el lugar de recogimiento, el lugar donde serán reunidos el pueblo de Dios nuevamente, tiene que ver con la Canaán, la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac, Jacob y después a las 12 tribus de Israel. O sea que el Señor la recogerá en Canaán o en Palestina, porque esa fue la tierra de la promesa que el Señor hizo a su pueblo en la antigüedad. Estas promesas, hermanos, algunos creen que son promesas con condición, pero queremos decir, hermanos, que estas promesas son incondicionales. Muchos hoy creemos, bueno, es que como el pueblo de Dios no fue fiel, entonces las promesas ya no se van a cumplir. Hermanos, en cierta parte hay cierta razón, porque ese pueblo de sangre, los judíos que hoy existen y que no se han mezclado, y que creen que van a heredar estas promesas, no las van a heredar, hermanos. ¿Por qué? Porque principalmente rechazaron al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Sin embargo, no por eso quiere decir que el contenido de la promesa no se va a cumplir. El pueblo literal no puede gozar de estas promesas, pero la promesa allí está. Vamos a ver ahorita algunas evidencias, hermanos, que la promesa se cumplirá con un Israel espiritual hoy en día. Bien, vamos a hablar un poquito más del ideal que Dios quería que su pueblo alcanzase en la antigüedad. Ezequiel 36, vamos a leer versículos 17 al 23, y dice así la palabra de Dios: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron.
Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo del Señor, y de la tierra de Él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hermanos, ¿cuál es el propósito de que exista una fase de este reino antes del milenio? Hermanos, aquí está claro. El Señor quiso que esa nación que Él escogió antiguamente reflejara su carácter ante los demás. Pero tristemente, hermanos, el nombre de Dios fue difamado por todos los lugares donde este pueblo fue. ¿Por qué? Porque le representaron mal. Y si el Señor ha de hacer una obra grande, dice el versículo 22, di a la casa de Israel, así dice el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios quiere santificar su nombre en un pueblo. Hermanos, el conflicto entre el bien y el mal existe desde que el pecado entró. Y Satanás con sus representantes trata de presentar a la gente el reinado del mal, pero Cristo, por el lado de sus representantes, Él quiere dar a conocer el reino de justicia y paz, su carácter reflejado en un pueblo. Pero hermanos, a través del tiempo, el Señor no ha tenido un pueblo que le represente fielmente. Y hoy en día, por medio de estas profecías, muestra claramente que el Señor ha de tener un pueblo que le representará ante las naciones, dice la última parte del versículo 23, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor será santificado en su pueblo delante de sus ojos. ¿De quiénes? Pues de aquellos que rodean el pueblo de Dios en ese tiempo, hermanos. Por fin el Señor mostrará a todas las naciones, a todo el mundo, que Él tiene un pueblo que fielmente le representa. Y si estas profecías fueron cumplidas al tiempo de la segunda venida de Cristo, hermanos, ¿cómo? No hay naciones que puedan ver ese pueblo con estas características. Si estas profecías, dijéramos nosotros, es que eran con condición solamente para el pueblo de Israel, hermanos, ¿cuándo el Señor entonces va a santificar su santo nombre en un pueblo? ¿O será que eso ya quedará así? Quiero que me acompañen al libro Profetas y Reyes. Es página 526 y 527. Dice así el Espíritu de Profecía: lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a su tiempo. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se encuentran entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo el Señor con su pueblo en la antigüedad. Hermanos, esas promesas no se quedarán así. El pueblo, el Israel de la carne, no gozará de estas promesas a no ser que acepte a Cristo Jesús. Ese pueblo quedó desechado, hermanos. Sin embargo, las promesas ahora son para un Israel espiritual, dice el Espíritu de Profecía. Y
en favor de este Israel espiritual se cumplirán todas las promesas del pacto, dice, que el Señor hizo en la antigüedad con su pueblo. Así es que, hermanos, en Ezequiel capítulo 36, 17 al 23, donde hemos leído, encontramos un pueblo que no pudo cumplir el propósito de Dios. En vez de exaltar el nombre de Dios, lo trajeron por los suelos en la manera de su comportamiento. Fue difamado su nombre. Pero el Señor dice, aún con todo y eso, y no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, que fue difamado ante las naciones. El Señor tendrá un pueblo, hermanos, que será un gran testimonio para todas las naciones, que realmente refleja su carácter. Y la invitación, la promesa ahora es para el Israel espiritual, la iglesia adventista del séptimo día. Bien, ahora voy de los versículos 24 al 29 de Ezequiel 36, dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestro país. Nuevamente escuchen: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y yo os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Hermanos, otra fase de la Biblia que a veces generalmente mal interpretamos o mal entendemos. Escuchen, hermanos, noten lo que acabamos de leer. Versículo 24 dice que el Señor tomará su pueblo de entre todas las naciones y entonces los va a traer a su país, la Canaán, Palestina. Cuando ya los haya traído a ese lugar, hermanos, entonces dice que esparcirá sobre ellos agua limpia. Entonces será que el Señor cambiará el corazón de piedra y dará un corazón de carne a su pueblo. Hermanos, generalmente todos, como adventistas del séptimo día, creemos que estos versículos se cumplirán a la segunda venida de Cristo. Pero hermanos, las profecías aquí son claras. El Señor está hablando del recogimiento de su pueblo, llevarlo a su propio país, y entonces esa obra de limpieza va a ser llevada a cabo. No es la segunda venida de Cristo, hermanos. Dice el versículo 36 del capítulo 36, dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo el Señor he hablado y lo haré. Hermanos, ¿notan? Y las naciones que queden a vuestros alrededores. El Señor recoge su pueblo, lo lleva a su tierra, Palestina, y entonces hace esa obra de limpieza en ellos. Y entonces dice la Biblia, hay naciones que quedaron a su alrededor que van a ver la gran obra que Dios ha hecho con su pueblo. Hermanos, si estos versículos se aplicaran cuando Cristo viene no hay naciones alrededor viendo. Sin embargo, estos versículos muestran, hermanos, que antes de que Cristo venga, una obra grandiosa será realizada en su pueblo. Antes de que Cristo venga, habrá una pequeña fase del reino en gloria en esta tierra. Un pueblo que representará a Cristo en carácter. Un pueblo que formará un reino fundado en juicio y en justicia. Vamos a ir ahora a Isaías capítulo 11. Otro capítulo muy familiar para nosotros, pero que también lo hemos mal entendido, hermanos. Isaías capítulo 11 nos habla de las características de este reino que será establecido un poco antes de que Cristo venga. Y recuerden, no es otro reino, es solamente un reino, hermanos, pero en 3 fases. Una fase es antes del milenio,
La otra fase es durante el milenio y la última fase será en esta tierra, cuando la tierra sea renovada y la nueva Jerusalén descienda. Entonces será la tercera fase de ese reino de gloria para siempre. Bien, Isaías capítulo 11 habla de las características o las condiciones que tendrá este reino antes del milenio. Dice así, hermanos, Isaías 11, versículos 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Hermanos, estos versículos son muy familiares para todos nosotros como adventistas del séptimo día. Y cuando llegamos a ellos, decimos, qué maravilloso en el cielo durante los 1000 años. No puede ser en el cielo porque dice, y la tierra será llena del conocimiento del Señor. Entonces ahora decimos, en la tierra nueva. Queridos hermanos, hay algo aquí que nos muestra claramente que estos versículos no se aplican ni durante el reinado del pueblo de Dios con Cristo por los 1000 años en el cielo, ni su reinado eterno después de los 1000 años sobre esta tierra. ¿Y saben cuál es? Los niños. Un niño pastoreará la vaca y las ovejas. Un niño de pecho jugando en la cueva de la víbora. Un recién destetado jugando con el león. Hermanos, los niños nos muestran claramente que estos versículos no se pueden aplicar en la tierra nueva. ¿Saben por qué? Porque en la tierra nueva no va a haber niños. Quiero que vayamos a la Biblia, primero al libro de Lucas, Lucas capítulo 20. Dice la palabra de Dios, versículo 27 al 36. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hermanos, en primer lugar podemos ver que los que sean tenidos dignos de la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento. Quiere decir que cuando Cristo venga por segunda vez ya no va a haber casamientos.
Y por lo tanto, si no hay casamientos, es lógico que no habrá nacimientos, no habrá niños. Claro que van a resucitar niños cuando Cristo venga por segunda vez, pero esos niños serán llevados al cielo por 1000 años. Y los versículos de Isaías capítulo 11 está hablando de la tierra. Entonces, cuando esos santos regresen después de los 1000 años a esta tierra, hermanos, ya no hay niños. Los niños han crecido por 1000 años, porque todos los adventistas del séptimo día creemos que la enseñanza o la doctrina del milenio lo componen 1000 años literales. Eso es lo que creemos como adventistas del séptimo día. Entonces, ¿qué ocurrirá durante los 1000 años en el cielo con los niños? Crecerán. Cuando el pueblo de Dios descienda sobre esta tierra después de los 1000 años, hermanos, ya no hay niños. Mensajes selectos, tomo 1, la página 203. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. Conjeturas acerca de la vida futura. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Hermanos, la Biblia lo dice, el Espíritu de Profecía lo dice, no habrá casamientos ni nacimientos en la tierra nueva. Así es que si vamos al libro de Isaías, capítulo 11, en los versículos que acabamos de leer, donde la palabra de Dios nos habla acerca de los niños, vemos claramente, hermanos, que no se aplica durante los 1000 años en el cielo, porque dice la Biblia, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor. Esto está ocurriendo en la tierra. Y no puede ser después de los 1000 años en la tierra nueva, porque como no hay casamientos, no hay nacimientos, y por lo tanto no habrá niños. Los niños que sean resucitados y sean llevados al cielo crecerán durante los 1000 años. Y noten todavía que estos versículos de Isaías 11, hay más pruebas que se aplican a esta tierra y antes de que Cristo venga. Ahora quiero leer versículos 10 al 12. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Hermanos, si estos versículos se aplicaran a la tierra nueva, en la tierra nueva ya no hay obra misionera, ni más pueblo se une al pueblo de Dios. Mientras tanto, estos versículos del 10 al 12 en Isaías 11 dice que cuando esto ocurra, cuando este reino sea establecido, entonces la raíz de Isaí será buscada. O sea, Cristo Jesús será buscado por las naciones, por las gentes, y dice que serán reunidos todos aquellos fieles que se encuentran esparcidos por todo el mundo. Entonces, hermanos, es revelado el crecimiento de la piedra, se revela por la adición de los nuevos conversos a este reino que crecerá y crecerá y abarcará todo el mundo. En las palabras del profeta Isaías en el capítulo 2 está revelado en esta manera. Isaías 2, 2 y 3 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Hermanos, en una manera y otra la palabra de Dios nos ilustra claramente la obra y la razón por la cual este reino será establecido antes de que Cristo venga. En primer lugar, reflejar el carácter de Cristo, reproducir su persona en su pueblo, lo que Él ha querido siempre y no lo ha podido lograr, lo logrará por su pueblo que vive hoy en los últimos días, el Israel moderno. El siguiente propósito es de que una vez que su carácter sea reproducido en la persona de sus hijos, eso sea un gran testimonio para todas las naciones, para todos los hijos de Dios que no se encuentran hoy en el pueblo verdadero de Dios. Isaías lo describe. En ese tiempo, cuando el Señor realice esa grande obra en su pueblo, entonces no será necesario ir y predicarles y llamarles, sino dice que ellos verán y dirán, venid y subamos al monte de la casa del Señor. El gran testimonio del pueblo de Dios, hermanos, será algo glorioso, que no se necesitará ni predicar ni invitar, sino solamente con el testimonio serán atraídas todas las naciones a unirse con el pueblo de Dios. Hermanos, hemos visto, hay muchas más pruebas que pudiéramos dar en cuanto a esto, pero hemos podido ver claramente que antes de que Cristo venga, será establecido este reino del cual hemos estudiado hoy. Este reino, según leímos en Isaías capítulo 11, hermanos, tendrá condiciones celestiales. ¿Por qué? Porque las fieras con los animales y los niños estarán juntos, según Isaías, y ya explicamos que no es ni en el cielo ni en la tierra nueva, sino es antes. También explicamos, hermanos, que los gentiles, aquellas personas que no conocen la verdad, serán invitados a unirse a este reino verdadero. Dios hará un pacto aún con las fieras del campo, hermanos, con los animales, para que haya paz y armonía. Para muchos hoy, hermanos, vivimos en un mundo tan, vamos a decir, que confiamos tanto en lo que podemos palpar y ver, hermanos, que se nos hace imposible, se nos hace fantasioso. Pero, hermanos, recuerden, vayan a la Biblia y ustedes encontrarán que Dios nunca hizo posible lo que para el hombre es posible. Dios siempre hizo posible lo que para el hombre es imposible. Así es que creemos en un Dios que hace posible los imposibles. Y si humanamente no te cabe en tu mente, querido hermano, es tiempo de que comiences a fundar tu fe en la palabra de Dios. No en lo que puedes palpar, en lo que puedes ver, sino en las promesas descritas en la palabra de Dios. Hermanos, quiero llamarles a recapacitar un poco a este nivel de nuestro tema. Pensemos un poco, hermanos. Como adventistas del séptimo día, creemos en las dos últimas fases del reino. Creemos y predicamos en la fase de un reino durante el milenio. Creemos y predicamos la fase después del milenio que será eternamente sobre esta tierra, en la tierra nueva. Pero normalmente como adventistas del séptimo día no predicamos y muchos no creemos que antes de que Cristo venga también habrá una fase, que es lo que hemos estado estudiando. Hermanos, noten lo peligroso que es al rechazar este mensaje, este tema que hemos tenido esta mañana, al rechazar esta fase de este reino. Esta fase es antes de que Cristo venga. Si ustedes no se preparan o no creen en esta primera fase que será antes de que Cristo venga y es establecido, aunque creas en la fase durante el milenio y en la fase después del milenio, no vas a poder participar de ellas. Y si hoy nos aferramos a las promesas de Dios y creemos firmemente, hermanos, que este reino antes de que Cristo venga, esta fase será establecida, y no llegara a ocurrir, hermanos, estamos preparados para estar en la fase durante el milenio y después del milenio.
Así es que piensen en esto, hermanos. Hay base en la Biblia, base en el espíritu de profecía, para poder comprobar, para poder creer que realmente antes de que Cristo venga, será establecido este reino. Según las profecías, según Daniel capítulo 2, versículo 45, dice, en los días de estos reyes, en el tiempo en el cual estamos viviendo. Muchos hermanos hoy citan del libro Conflicto de los Siglos, y quiero leer la página 368 y página 369. La primera, página 368, dice, el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. ¿Notan lo que dice la hermana White? El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. O sea que con esta declaración, hermanos, si la tomamos así solamente, entonces todo lo que hemos estudiado en esta ocasión no tiene peso ni validez, porque dice que el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. La otra está en la página 369. Dice, pero cuando venga Jesús concederá la inmortalidad a su pueblo y luego lo llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Nuevamente el espíritu de profecía ahora dice, hermanos, que cuando Cristo venga, entonces es que va a heredar el reino su pueblo. Hoy muchos hermanos que no creen en esta fase antes de que Cristo venga, citan estas declaraciones del conflicto de los siglos. También hoy, en esta ocasión, hermanos, quiero que razonemos juntos respecto a esto. Si el tema del reino, hermanos, parece confuso en la manera que yo lo he presentado en esta ocasión, si el tema del reino no es muy claro de acuerdo a como conflicto de los siglos lo presenta, al menos para algunos, porque otros pudieran decir es que eso es muy claro. Hermanos, los adventistas del séptimo día somos un pueblo que creemos y sostenemos nuestras doctrinas con la Biblia y la Biblia sola. Gracias a Dios que nos ha dado los testimonios y el espíritu de profecía. Sin embargo, nuestras doctrinas no están basadas en el espíritu de profecía, hermanos. Nuestras creencias están basadas en la Biblia. Así es que, hablando acerca del reino, si yo cito conflicto de los siglos para definir todo, estaría en un error. La Biblia es el libro de los libros. Y yo no puedo comprobar lo que la Biblia dice si es verdad o es error con un libro cualquiera que sea. No, yo voy a comprobar con la Biblia si los libros que yo tengo contienen la verdad. Así es que, hermanos, si estudiamos el tema bajo los lentes de la Biblia, entonces es de ahí donde debemos de partir y llegar a recapacitar y llegar a fundar nuestra fe en la creencia, no lo que dice Conflicto de los Siglos, no lo que diga Primeros Escritos o cualquier libro, hermano, sino lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto al reino, hermanos? Daniel nuevamente, capítulo 2, versículo 44 de Daniel, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos, si yo pusiera la declaración de conflicto de los siglos, que dice, el reino no será establecido hasta que Cristo venga, y pongo la declaración de la Biblia que dice, el reino será establecido en los días de estos reyes en nuestro mundo presente, hay una aparente contradicción entre la Biblia y el espíritu de profecía. Porque entonces la Biblia tendría que decir, hermanos, y en los días después de estos reyes, porque según el conflicto de los siglos dice que el reino será en la segunda venida de Cristo, no diría en los días de estos reyes.
Si queremos nosotros poner la cita de Conflicto de los Siglos para decir que todo lo que hemos estudiado no tiene fundamento, hermanos, cuidado, porque hacemos que haya una contradicción entre el libro Conflicto de los Siglos y la Biblia. Porque la Biblia dice, en los días de estos reyes, el conflicto de los siglos diría, en los días después de estos reyes. Porque es hasta que Cristo venga. Pero hermanos, como adventistas del séptimo día creemos que la Biblia contiene la verdad y que el espíritu de profecía contiene la verdad. Así es que no podemos tomar cualquier tema y hacer que se contradiga la Biblia con el espíritu de profecía, no, sino tenemos que buscar la armonía de los dos, la Biblia y el espíritu de profecía. Hermanos, ya al comienzo del tema explicamos que la creencia de los adventistas del séptimo día es un reino durante los 1000 años en el cielo, un reinado eterno después de los 1000 años en el cielo. Y esas dos fases del reino, hermanos, son de las cuales habla el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos no habla de esta fase antes del milenio. Así es que las declaraciones que encontremos de la hermana White en el conflicto de los siglos, en Patriarcas y Profetas y todos los otros libros, no van a hablar acerca del establecimiento del reino antes del milenio. No, sino que ella hablará en sus citas, hermanos, del reino durante los 1000 años y el reinado después de los 1000 años en esta tierra. Pero hermanos, lo que queremos mostrar nosotros hoy es de que el rollo de la verdad ha sido desenvuelto un poco más. Y aunque esta fase de la cual hemos estudiado hoy no se conocía normalmente, hermanos, hoy tenemos la oportunidad de conocerlo. Hoy hemos tenido la oportunidad de compartirlo ante ustedes y hemos dado las pruebas bíblicas que realmente antes de que Cristo venga será establecido un reino. Hermanos, vivimos hoy como en los días de Noé. Cuando uno comparte estos temas por diferentes lugares, algunos hermanos hasta se ríen, se burlan, dicen, esto suena fantasioso, ¿cuándo podrá ser esto? Hermanos, ¿no creía la humanidad igual en los días de Noé? Cuando Dios le manda un mensaje a Noé y le dice, Noé, voy a destruir el mundo por un diluvio, ¿qué decía la gente, hermanos? Se burlaban de él. Aún más cuando Noé comenzó a construir ese gran barco para poderse librar, hermanos, la gente se burlaba de él. No creían, se les hacía imposible. No repitamos la misma triste historia, hermanos. No sea que por no creer hoy nos quedemos fuera de este reino, al igual como aquellos hombres antidiluvianos se quedaron fuera del arca. Hay una cita más en el libro Primeros Escritos del Espíritu de Profecía, en la página 75. Dice el Espíritu de Profecía, luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Vi que una misión tal no producirá ningún beneficio real, que se necesitará mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidas a guardar los mandamientos de Dios, pero se les está dejando perecer. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuando podía para extraviar en esas cosas a los hijos del Señor ahora en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día
del Señor. Otra referencia más que es usada en contra de esta enseñanza, de este mensaje que hemos tenido en esta mañana. Pero hermanos, noten lo que el espíritu de profecía está diciendo, que hay algunos que quieren ir a la vieja Jerusalén. Hoy nosotros con este mensaje no enseñamos que debemos de ir a Jerusalén. Si el Señor ha de reunir su pueblo en ese lugar, el Señor sabrá cómo y cuándo. Nosotros no nos vamos a preocupar ahora de cómo vamos a ir a ese lugar. Ese no es el objetivo de este mensaje. El objetivo del mensaje, hermanos, es que debemos de prepararnos hoy para formar parte de ese reino. ¿Cómo hemos de ir y cuándo? Dios lo sabe. La obra de este mensaje, hermanos, no es lo que dice primeros escritos de ir y tratar de convertir a los judíos al cristianismo, no. Sabemos que el mensaje hoy es para un Israel moderno, que hay almas hoy dentro del cristianismo que también necesitan estas verdades. Ahí debemos enfocarnos, no en los judíos, no en el pueblo de Israel antiguo. También creemos, hermanos, como dice el espíritu de profecía, que la vieja Jerusalén nunca será reedificada. Nosotros lo creemos así. Si ese lugar debe ser reedificado o edificado, no será la manera como lo fue antiguamente, como los judíos de sangre hoy lo están esperando, no. Hermanos, será a la manera como Dios lo haga. Eso ya no son cosas en las cuales debemos ocuparnos nosotros. Así es que esta cita escrita en primeros escritos, hermanos, la escribió la hermana White porque en su tiempo había un movimiento que se llamó el movimiento sionista, y hoy existen los sionistas todavía, que creen que deben ir a Jerusalén para empezar a reedificarla, que creen que deben llevarle un mensaje a los judíos que viven ahí, que creen que ese reino va a ser nuevamente restablecido como lo fue en los tiempos de David y de Salomón. Pero hermanos, eso no es la verdad para este tiempo, según dice el espíritu de profecía. No creemos nosotros eso. Lo que sí creemos, queridos hermanos, es de que Dios hoy está haciendo un llamado a su pueblo para formar parte de ese reino, las primicias. Como adventistas del séptimo día tenemos ese privilegio, hermanos, de formar parte de las primicias. El sellamiento de los 144,000 pronto ocurrirá, pronto se llevará a cabo, y por eso es que Dios ha enviado este mensaje. Dios sella los 144,000, su reino en su primera fase es establecido, representado por la piedra. La piedra crece y crece en la manera que su pueblo predica el evangelio a las naciones. Muchos se unen a su pueblo al momento que este reino llega a crecer y abarcar todo el mundo. Hermanos, yo les había leído de Ezequiel capítulo 34, con esto quiero terminar. El versículo 22 y 24 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Habíamos hablado acerca del momento cuando el Señor reúne a su pueblo. En ese mismo momento dice que les levanta un pastor, les levanta un príncipe. Ese pastor y ese príncipe, la Biblia dice que es David. No hay mucha luz referente hacia ese literal o es alguien representando a David. Sin embargo, hermanos, en este reino, el pastor y príncipe en medio de su pueblo de Dios será David. Así es que este reino se conoce también como un reino davidiano. Y hay más citas en la Biblia, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 8, dice lo siguiente: en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Este versículo, hermanos, muestra o proyecta un tiempo en el cual el reino es establecido. Este pueblo dice: en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, entre el pueblo de Dios,
dice, en aquel tiempo será como David, nuevamente. Y la casa de David, o sea que el reino establecido, hermanos, el pueblo, los 144,000, los primeros súbditos de ese reino, esa iglesia también recibe el nombre de la casa de David. Como Dios, la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Hermanos, no malinterpreten. Muchos aquí podrían malinterpretar, decir que este reino, esta casa, dice la Biblia, será como Dios. Así lo dice la Biblia. Pero no es que las personas o nosotros hoy digamos que vamos a usurpar el lugar de Dios como lo hizo Lucifer, de ninguna manera. Lean la historia de Moisés, hermanos, cuando Dios lo envió a liberar al pueblo de Egipto. El Señor le dijo, ve Moisés, tú serás como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Eso no quiere decir que Moisés estaba usurpando el lugar de Dios, no, hermanos, sino que él era el portador de la voz de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y en los últimos días, este reino que recibe el nombre de la casa de David será como Dios delante de ellos. Qué gran testimonio será para las naciones, hermanos, este reino. Qué gran testimonio será que muchos dirán, venid y vamos, subamos. Vayamos al monte de la casa del Señor. Eso es el poder que acompañará al pueblo de Dios en los últimos días. Hermanos, quiero invitarles sinceramente y de todo corazón a que nos preparemos hoy para formar parte de este reino. Que en vez de levantarnos en contra de este mensaje, hermanos, podamos sentarnos y sin prejuicio escudriñarlo detenidamente. Porque recuerden, hermanos, aunque creamos las dos fases últimas del reino, durante el milenio y después del milenio, si no creemos esta fase, estamos en peligro, en riesgo de no heredar esas dos últimas fases. Piensen detenidamente, hermanos. Y si hoy lo tomas que hay base bíblica y base en el espíritu de profecía, no con eso estás haciendo a un lado tus creencias como adventista del séptimo día, no, jamás, sino que aún la creencia o la doctrina del reino ha venido a ser más completa para nosotros como adventistas. Que otras religiones predican una fase antes de que Cristo venga, hermanos, dejémoslo a un lado. Veámoslo de nuestra parte, de acuerdo a nuestra doctrina, la Biblia y el espíritu de profecía, que nos muestra claramente que Dios tiene planes de establecer un reino antes de que Cristo venga. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.